Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como todos los sábados, si el satélite lo permite, siempre estamos en este encuentro que hacemos con Verónica Rafferty en Verónica por Dos. Y bueno, una alegría inmensa poder reencontrarnos nuevamente este sábado, ya promediando la primavera. Le podemos ir anticipando que estamos organizando un evento online formidable del cual pueden participar todos cuanto gusten, de la misma forma que lo hacemos todas las semanas. Primavera Cósmica para el sábado que viene, es una sorpresa impactante. Primavera Cósmica. Bueno, esto desde luego que se lleva adelante por iniciativa de Verónica Rafferty y toda su familia, que están desarrollando en el Centro de Meditación Victoria la Caminata Cósmica. Es un lugar en donde vamos transitando en el jardín por un camino y atravesando por distintos eventos desde el Big Bang hasta el presente, distintos eventos cósmicos a través de la naturaleza, el arte y la contemplación. Este encuentro finaliza debajo de un árbol, debajo de un ombú que nos contiene a través de una meditación guiada. Este desarrollo, este emprendimiento que se lleva adelante, adaptándonos, por supuesto, a los tiempos que vivimos y respetando el protocolo vigente, se hace al aire libre y es para un cupo reducido de personas, no más de 6, respetando la distancia social. Es sin costo, simplemente se tienen que inscribir a los números telefónicos que figuran en las redes. Ustedes teclean en la solapa información y ya pueden solicitar la asistencia, la concurrencia al Centro de Meditación Victoria para recibir una visita guiada a la Caminata Cósmica, iniciativa de Verónica Rafferty. Bien, y en el Centro de Meditación Victoria siempre los estamos recibiendo con talleres personalizados en este momento de meditación, mindfulness y contemplación. Bien, hoy hemos acordado un tema verdaderamente maravilloso, intenso y apasionado, el lugar de los afectos. Es decir, ¿dónde ponemos los afectos comúnmente en nuestra vida, pero particularmente en esta etapa que estamos viviendo? ¿En qué lugar colocamos los afectos y de qué forma? Si ustedes quieren ver después en algún momento, hemos subido como video de espera hace unos minutos atrás, antes de comenzar la transmisión, un recuerdo o la palabra o el mensaje de un trovador argentino que tiene una proyección de orden internacional. Tiene porque, desde luego, lo que perdura siempre es el amor, hablando de afecto, ¿no? Estoy hablando de Facundo Cabral. Facundo Cabral sufrió una tragedia, o varias, pero principalmente una a la cual le hace mención ahí, él, a través del testimonio que hemos recogido. Facundo Cabral cuenta que un buen día se fue al aeropuerto a esperar a su mujer y a su hija, y el avión nunca llegó porque se estrelló. Fallecieron ambas. Él entró en una tristeza tremenda, perdió, según sus palabras, sus afectos, entró en una tristeza tremenda, en una gran depresión, y en oportunidad de que estuviera en México un tiempo después, la Madre Teresa de Calcuta, por mediación de otras hermanas de la misma comunidad, le pregunta: ¿y ahora, Facundo, dónde vas a poner los afectos? Y ahora, Facundo, ¿dónde vas a poner el amor? Esta es la pregunta que nos queremos hacer. ¿Dónde estamos poniendo el amor? Y la Madre Teresa lo invita y le dice: venite conmigo a Calcuta. Él se va a Calcuta y lo pone a lavar leprosos, enfermos leprosos, los pone a bañar leprosos. Y eso hace Facundo Cabral durante mucho tiempo en Calcuta. Baña leprosos. Y finalmente él dice: le doy gracias a estas personas enfermas porque me permitieron sanar, dado que encontré dónde poner el amor. Ahí lo tienen, en un video, dicho por sí mismo. Bien,
La invitada de hoy para mí es verdaderamente una alegría emocional intensa también. Es la licenciada en Psicología egresada, me lo voy a permitir decir, de nuestra universidad gloriosa, Universidad Nacional de La Plata. Es Roxana Grisolía. Bueno, con Roxana compartimos la carrera de periodismo juntas. Ella además es periodista universitaria. Luego la vida nos fue conduciendo por los caminos que tenían que ser y nos reencontramos nuevamente hace varios años atrás, cuando ella de adulta cursaba la carrera de licenciada en psicología. Bueno, es egresada, ya se recibió hace unos años y está ejerciendo como tal. Muy buenas tardes, Roxana, somos todas tuyas y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Agradecida por esta invitación. Buenas tardes a Verónica y buenas tardes a los seguidores de esta transmisión. Una alegría y un placer estar acá con ustedes. Y bueno, el tema, ¿no? Estaba justamente pensando en el nombre del programa, Verónica, Caminata Cósmica, ¿no? Y se me ocurrió referirlo justamente al tema, ahora se me ocurrió, más allá de la ideación de la temática que me había hecho mentalmente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un lugar en este cosmos. Alguien, a partir del deseo de alguien, estamos acá. Y estoy hablando del plano, hasta del plano, no biológico, sí del plano humano. Alguien con su deseo nos cuidó, nos protegió, porque somos de todos los seres vivos que tienen una prematuración al nacer y necesita no solamente de alimento, sino del cuidado y la protección del otro, y de un baño del lenguaje del otro, que es lo que nos humaniza en última instancia en un plano psicológico, podríamos decir. Entonces, con las fallas, con a lo mejor ausencias, con no la perfección de un amor, pero siempre hubo alguien que permitió que nosotros naciésemos y creciésemos. Puede haber tenido una endeblez, pero alguien nos dio un lugar en este cosmos. Y a su vez, la otra palabrita que usás, Verónica, caminata. Y esto también está vinculado con los afectos. A través de los afectos uno se conecta con uno mismo y se conecta con los otros y con lo otro, con lo material y con lo humano y con los otros seres vivos también. En nuestro recorrido no es un afecto fijo, porque fijarnos a un afecto es fijarnos a la permanencia, y todo va fluyendo y va transformándose. Si bien hay elementos que en cada uno de nosotros hacen algo que se mantiene, el tiempo va transformando nuestra propia conexión con las cosas y con los seres. Y al no ser nada permanente, ni siquiera nosotros mismos, la capacidad de transformarnos y transformar los lazos que nos unen a las cosas y a los seres es parte también de un aprendizaje necesario, porque si no deviene una frustración, y siempre va a haber una frustración cuando se pierde un bien, un objeto de amor, o cuando hay una resistencia en el otro a ser tomado como tal. Pero también tenemos que vernoslo o vernos con esta falta, con la posibilidad de que algo no siempre esté a nuestra disposición y como quisiéramos que estuviera. Y bien, a través de ese ejemplo que marcaste de Facundo Cabral, ante pérdidas muy fuertes, ¿no? Muy difíciles de poder realizar un duelo respecto de esas pérdidas y de poder poner el afecto, como decía la Madre Teresa, el amor, en este caso, en otros seres o en otros actos. La posibilidad de soportar la frustración de que no todo es como uno quiere y poder hacer, pese a eso, con el afecto que se tiene disponible para hacer, ¿no? Para hacer, para amar, para dirigir en la acción
y a través de la acción brindar a otras personas o otros seres, ¿no? Y después respecto de lo que vos estabas, o de lo que yo estaba hablando, las cosas y las personas, y a veces los modelos, ¿no? Sociales, culturales, vigentes, en donde pareciera que el afecto tendría que estar disponible para las cosas y no para los seres vivos y en especial los humanos. A veces es una forma de protección dirigir nuestro afecto hacia las cosas y no a las personas. ¿Por qué? Primero porque la posesión de la cosa evita que esa cosa responda. Puede pasar con la cosa que se rompa o que deje de tener vigencia y estar de moda y uno supuestamente cree suplantar con otra cosa el lugar donde poner el afecto. Y no va a haber desde la cosa una resistencia. ¿Qué es esto de la resistencia? En realidad no es una resistencia, es la capacidad de cada sujeto de ser sujeto y no solo objeto del amor del otro. Es la posibilidad de que el otro no esté disponible para mi intención o que el otro lo esté desde su propia subjetividad. Y hay algo del otro que se me va a oponer, porque no va a caber en lo que yo espero. Hay algo que le es propio al otro y que no depende de mi capricho ni de mi deseo. Y eso también creo que es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Aprender del otro y aceptar en el otro y reconocer como riqueza en el otro aquello que no corresponde a mi intención, a mi deseo o a mi capricho. Muchas veces cuando se aman más las cosas que los seres vivos, y de los seres vivos los humanos, es justamente por el temor que implica amar a otro semejante. Amar a otro semejante nos pone ante la posibilidad de no ser correspondidos, ante la posibilidad que el afecto que se brinda con esta característica de amor, del tipo de amor que se pudiera hablar, no encuentre lugar en el otro, o que el otro no responda, o que el otro lo rechace aún. Más cuando el amor se dirige únicamente a un ser, muchas personas tienen como una fijación en un objeto de amor, eligen como objeto de amor a una persona y no toleran a lo mejor la frustración que implica una negativa de parte del otro de ubicarse en ese lugar, ¿no? Poder amar más allá de la exclusividad y más allá de lo que de la imagen que yo puedo tener del otro, que no siempre la imagen del otro se va a corresponder exactamente a lo que yo proyecto del otro. Y admitir también que por más que un amor pudiera ser correspondido, un amor de cualquier tipo estoy hablando, no es el otro alguien que esté ahí para completarnos, esa idea de completud a través del encuentro con un otro. También parte del ser humano significa tolerar una falta en cuanto que, a ver, si uno no está caminando, entonces uno buscaría algo que lo completa en el punto en donde está. Pero nosotros es un camino, es una búsqueda, y la búsqueda remite una falta, porque si no hubiera falta, nadie tendría como propósito caminar. Estaríamos anclados en un lugar y de allí no saldríamos. Entonces, nadie nos va a completar. En todo caso, lo que se da enriquece a quien lo da y enriquece a quien lo recibe. Pero a veces el amor se transforma en esto. No sé si llamarlo amor, pero a veces es la necesidad de como atrapar al otro y no la necesidad de brindar al otro, ¿no? ¿Qué busco cuando digo que siento afecto por alguien? ¿Busco la posesión de ese otro
o busco brindar mi afecto a ese otro, ¿no? Es como una disyuntiva o una mirada que uno tendría que tener respecto de cómo se vincula con los demás. ¿Y de dónde me vinculo? ¿No? Porque a veces uno se vincula buscando en el otro como si fuera un objeto. El objeto que me satisface un requerimiento y me brinda una utilidad. ¿Cuántas veces nuestros vínculos con los demás son utilitarios? ¿Cómo designamos? ¿Qué nombre le damos al afecto? Afecto como energía, ¿no? Que nos vincula con esa persona. ¿Sería amor o sería simplemente la necesidad de encontrar algo que me sea útil para un provecho personal? Y esto me remite también, y quizás más allá de la psicología, ¿no? Preguntarnos qué es lo que llamamos amor. Cada uno quizás tiene distintas perspectivas de lo que es amor también. A ver, los que nos introducen en el mundo de los afectos, ya traducidos con el nombre de sentimiento, porque en realidad lo que sentimos en principio como seres humanos en nuestros primeros tiempos son sensaciones placenteras o displacenteras, que en donde hay un otro también presente en todo este proceso y en el proceso de introducción a la palabra. Cuando un otro nos introduce en este mundo de palabras, es que nos permite al afecto poner un cierto nombre, que puede ser tristeza, amor, alegría, pena. Son los distintos nombres que le damos al afecto. Y para esto tiene que haber un otro que nos ayudó con su interpretación primera a nombrarlo. Es un otro, el más cercano, quizá el que cumplió una función materna, puede ser una madre o no, el que en un primer momento de nuestra vida, a las sensaciones que nosotros demostrábamos a través de un grito, de un llanto, de una sonrisa, le atribuyó un nombre. ¿Está feliz o le duele algo? ¿O qué le pasa que veo triste al bebé? En realidad es un otro que primero le aplica un nombre a esas sensaciones que aún no tenían nombre cuando no hubo otro que le puso palabra. Y hablando de palabras, y remitiéndome a esto también, ¿no? La palabra designando el afecto. Qué importante que es la palabra para designar el afecto. Qué importante en cuanto a constructora o a destructora. Por un lado, cómo una palabra puede trabajar en pos de que un niño adquiera un amor a sí mismo, que es el único fundamento a través del cual después se puede brindar a otro. Si alguien no fue querido y designado como valioso por los significantes, los otros significantes que lo criaron, muy difícilmente pueda construir en sí mismo una valoración personal que es necesaria para poder amar, ya no desde la necesidad del otro para sostenerme, sino del otro para acompañarme, ¿no? Una palabra dicha de amor, dicha en reconocimiento de un semejante, es la mejor y la primera manera de crear un vínculo saludable con otra persona. Asimismo, una palabra agresiva, agresiva o descalificadora respecto de un otro, no solamente puede impedir un vínculo, pero aunque un vínculo también se puede sostener en la agresión, pero digamos es un vínculo que, hablando en palabras que la sociedad y la cultura actual pregonan, ¿no? No es productiva.
Pero bueno, no es una palabra adecuada a esto que estamos hablando, pero digamos, no produce o no se encamina a producir un vínculo valorable y valioso que en realidad haga que el camino de quienes participan de ese vínculo pueda ser transitado. Es como una palabra dolorosa dirigida hacia otro, hiriente, lo que hace es poner una piedra en ese camino. Y una palabra que reconoce al otro, que valora al otro en su subjetividad, en su capacidad, en su posibilidad de construcción, es poner un asfalto en ese camino. Un asfalto, bueno, es muy industrializado, digamos, hacer de ese camino un camino apetecible de ser transitado, podemos decir. Y volviendo a esto de la palabra y al afecto, si el afecto no puede vehiculizarse a través de una palabra, también hay otros modos, ¿no? El contacto físico, pero si ese afecto queda como estrangulado, por decir una metáfora, ¿no? Muchas veces recae como un daño al propio cuerpo. Muchas enfermedades tienen que ver también con esto, ¿no? No haber podido tramitar un afecto, a lo mejor un afecto de carácter placentero, sino doloroso, al no poder expresarlo, al no encontrar un canal de expresión, se vuelve promotor de determinadas, no solamente enfermedades físicas, sino también afectos displacenteros que hacen mella en el propio sujeto, ¿no? Lo no podido expresar generalmente sin saber a qué responde, recae, puede ser físicamente sobre el mismo cuerpo o sobre un padecer indescifrable para el propio sujeto, porque no lo ha podido poner en palabras. Entonces, ¿qué hacemos con el afecto? Reconocerlo sería lo importante. Si no se reconoce cuál es el afecto que experimentamos, difícilmente podamos expresarlo. Admitirlo aún aquel afecto que no es amor, aquel afecto que podemos signar como displacentero, puede ser hasta una bronca que experimentemos. ¿Cómo ponemos eso en palabras? ¿Cómo lo canalizamos? Sin herirnos, tratando de no herir al otro tampoco, pero siendo lo más conscientes posible de eso que nos está pasando, y una forma de expresarlo es a través de la palabra. La mejor forma, creo, de expresión, porque si uno a veces se remite a las demostraciones de violencia, la mayoría de las veces esa violencia expuesta en actos podía haber sido sublimada en otras actividades o dicha a través de las palabras, pero no para herir al otro, sino para poder observar en sí mismo qué es lo que del otro me ha afectado tanto. Después, y para retomar lo que había señalado al principio, la relación entre el amor y el miedo. Amar implica, en cierto sentido, despojarnos de un afecto ubicado en nosotros mismos para dirigirlo a un objeto ajeno a nosotros. Eso nos pone en una situación de una cierta vulnerabilidad. El paradigma más grande es el enamoramiento, cuando todo está puesto, ese libido, ese afecto, esa energía está puesta en un otro y es como que uno queda muy chiquitito frente al otro, engrandecido a través del afecto depositado en él. Amor implica salirnos de nosotros mismos y depositar en otro o en otras o en cosas o en sujetos algo que es en principio propio. Esto nos deja expuestos al rechazo, como decía hoy, o a la modificación de ese objeto al que uno eligió como objeto de amor. Y esto nos puede causar miedo.
Y vemos muchas personas o uno mismo en determinadas circunstancias, ante el temor de la pérdida o ante el temor de la transformación que pueda sufrir ese objeto de amor, eludimos esta oportunidad de amar y preferimos quedarnos sin amar, así sea también esta posición la que determine que tampoco recibamos afecto, y por temor, por miedo de quedar expuestos, por miedo de los cambios, por miedo en realidad de vivir, por miedo a seguir la caminata, preferimos quedarnos en un punto, aunque ese punto nos impida conocer a otros seres en su singularidad, en su resistencia, pero con la riqueza que implica poner el afecto en los otros, ¿no? Y ya no desde el plano de idealizar al enamorado, sino desde lo concreto y singular de cada un otro, con sus limitaciones y falencias, pero también con sus riquezas y capacidades. Como si, ahora se me está ocurriendo, ¿no? A veces aspiramos a amar a un Dios, todo bondad, todo servicio, y en realidad se nos está pidiendo que amemos a ese humano, no como lo queremos armar, sino como en realidad se nos presenta. Y después, esto que estábamos confrontándonos con un momento puntual, un momento o no tan puntual, porque es un proceso, el momento que estamos viviendo con sus transformaciones a partir de un tiempo más extenso, que es un tiempo, podemos pensar, en donde la cultura nos invita al consumo y no a poner el afecto en las otras personas como sujetos. Un tiempo en donde nos ha hecho creer que a través del tener íbamos a poder saciar ese deseo, esa falta que es la que nos impulsa, no falta no como carencia y lamentarnos de esa carencia, sino como impulsora. El afecto es el motor, y si hay un motor es porque uno va en busca de algo, va caminando en última instancia. Pero si en ese camino se nos hacen creer que la posesión de las cosas va a saciar o va a detener ese motor, porque uno ya consiguió todo, va en mal camino. Nada nunca va a saciar ese motor. Y puede ser que las cosas no se nos resistan si uno puede acceder a determinados bienes culturalmente asignados como tal, pero eso no basta al ser humano. Nacimos desde un vínculo, nos introdujimos a la cultura y al lenguaje a través de esos primeros vínculos, signamos todos los otros vínculos que vamos forjando a través del camino a partir de esos modelos primarios, y no es a través de las cosas que nos introducimos a este cosmos, sino nos hemos introducido a partir del afecto. A veces, estos afectos que a veces no fueron bien dados y a veces nos han afectado no desde el lado del amor, sino a veces del lado de la carencia o de la falta de protección o de la falta de apoyo, también hemos sufrido. Y a lo mejor después no nos planteamos si hemos podido o si podemos ir reparando aquello que falló o que no estuvo perfecto en su momento, y cómo nos conectamos después a partir de esas experiencias primeras, placenteras y displacenteras, signadas por el amor y también quizá por el rechazo. Pero ¿qué hicimos con eso recibido? ¿Nos quedamos en eso o pudimos a partir de eso preguntarnos qué repetir, qué no repetir, qué reparar en nosotros en primer lugar?
y qué de nosotros podemos llegar a dar a sabiendas de la posibilidad de una frustración, a sabiendas de la certeza de que no todo es igual y de que no todo va a permitir, no se nos va a permitir que permanezca en el mismo lugar del camino, ¿no? ¿Qué disposición tenemos para caminar? ¿Qué disposición tenemos para aceptarnos como parte en un conjunto humano en donde el afecto es lo que nos puede vincular? ¿Desde qué lugar o qué definición de ese afecto tenemos? Y después vos estabas hablando, Verónica, del ombú, un ombú que contiene. A veces también, por más que creamos que solo podemos, porque nuestro vínculo, elegimos vincularnos con las cosas pensando que no necesitamos de los otros. En realidad, creo que siempre hay momentos en que uno está desmentido de no necesitar de los otros, se quiebra y nos damos cuenta que sí necesitamos de los otros, que necesitamos algún momento en que el otro nos contenga, y también el otro, poder reconocer en el otro alguien que en algún momento nos está necesitando para ser contenido. No sé si hay algún punto de todo esto que estuve diciendo que querés, Verónica, que profundice. Sí, Roxana, extraordinario, maravilloso tu exposición. Nosotros venimos muchas generaciones con un concepto del afecto casi restringido, diría yo, limitado al núcleo familiar clásico y tradicional. Algunas generaciones, ¿no? Como que el afecto se limita a la familia clásica. Entonces, por ejemplo, una mujer que no pudo tener un hijo, no tiene familia, por decirte, ¿no? Los parámetros de las instituciones sociales. Pero bueno, se han producido cambios y se generaron nuevos vínculos familiares, ¿no? De pareja separada, volvieron como vos decís, como a reinventar una nueva familia de distintas características, pero es como que el afecto siempre en esta sociedad anda circulando por los caminos convencionales de la familia tradicional o de las nuevas familias. Y es como que no podemos expandir un poco nuestra visión y nuestra conciencia que el afecto trasciende lo conocido. Yo siempre me encanta poner ejemplos en donde emerge el afecto con mucha fuerza, que son en las situaciones límites, como está ocurriendo ahora. Y me río porque me gratifica que emerja el afecto con tanta fuerza. El caso de los mineros en Chile, si lo pueden recordar, los 33 mineros que prácticamente no tenían relaciones entre ellos, quedaban sepultados profundamente bajo tierra y conmocionaron emocionalmente y afectivamente a todo el planeta Tierra, que se puso a trabajar para rescatar 33 vidas sepultadas. ¿Sí? Allá abajo, a más de 800 metros de profundidad, esas 33 personas se aferraron y sobrevivieron en una forma totalmente inédita, gracias a los afectos, gracias al amor, dicho por ellos. Y todo el planeta contribuyó desde los lugares más inimaginables para rescatar la vida que estaba sepultada, y lo logró gracias a los afectos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros poder ampliar nuestra visión y entender que los afectos están mucho más allá de mi zona de confort sentimental? Bueno, justamente yo creo que el hecho de limitar el afecto a la zona de confort es por el miedo que implica ir más allá de la zona de confort. Vos fíjate que cuando, me da la impresión,
todo lo que tiene que ver con la discriminación del otro, no sé, por raza, por religión, por nacionalidad, tiene que ver con la dificultad de poder quedarme con lo mío por temor a lo que el otro me pueda dar. Me estoy privando de un montón de cosas al restringir nada más que a mi núcleo el lugar donde ubicar el afecto. Yo creo que tiene que ver con el miedo y también tiene que ver con una representación, más allá de que soy psicóloga, la representación unitaria, digamos, no ver la conexión, aunque yo como psicóloga te estaba marcando recién que no hay un sujeto sin un otro que lo haya deseado, en algún punto en el deseo de un otro estuvimos en algún momento, más allá de eso, siempre necesitamos, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, ni siquiera pensando que el afecto está restringido a la familia, porque estamos relacionados con los otros más allá del núcleo familiar, desde el trabajo, desde lo que pasa globalmente nos influye en lo personal y en lo particular de nuestra familia, digamos. No podemos aislarnos porque es imposible aislarnos, pero a lo mejor nos cuesta tomar conciencia o saber que tampoco estamos solamente restringidos a lo que es la familia nuclear o la forma de familia que tengamos. Que el afecto corre más allá del contorno que podamos dar a lo que cada uno considere familia para sí. Y una cosa que te quería comentar, o les quería comentar, es esto del afecto, que no solamente tiene que ver con la vinculación con los seres, sino que también está el afecto como el motor de toda actividad emprendida, ¿no? El afecto se puede poner en un trabajo, en un proyecto, en un ideal. Hay distintas maneras de vehiculizar el afecto, no necesariamente tiene que estar orientado a una persona. Cuando uno pone como el motor vital en un proyecto de vida o en conseguir un logro, que puede ser un logro intelectual, un logro artístico, un logro deportivo o la concreción de un sueño para cada uno, está poniendo el afecto allí. Y en el hacer o en el construir proyectos también se está dando amor. Yo estaba pensando, no sé, en un científico o en un artista, no hace la obra de arte solamente para ser vista por uno mismo, para el mismo autor. El científico no produce, más allá del mercado, no produce un remedio o analiza el origen de una enfermedad para sí. Son distintas maneras de vehiculizar el afecto y la construcción global, digamos, del planeta o la construcción global de cada comunidad tiene que ver con el hacer también, ¿no? Y el hacer es una forma de ubicar el afecto, es una forma de canalizar el afecto hacia proyectos, planes. Bueno, después se verá dónde los ponemos, ¿no? Si esos proyectos se condicen con lo que nombramos como amor o van en vinculación con un afecto dañino para la humanidad o para la comunidad, pero en principio el afecto motorizado hacia un fin o como motor de un fin, una finalidad, en esa finalidad uno puede poner un afecto que sea de amor. Generalmente cuando hacemos las cosas cuando uno elige algo, hacer algo, desde este lugar, proyecta algo, ya no por obligación, sino lo proyecta a través del afecto, de esa energía, seguramente está poniendo amor en eso y seguramente el trayecto que conduzca a ese logro va a ser mucho más placentero que si uno lo hace por obligación o porque me lo dice alguien o sin cuestionarme desde qué lugar lo estoy haciendo. Verónica Rassetti, te escuchamos. ¿Cuál es tu palabra?
Sí, cuando hablaba Roxana, sobre todo esto de extender a dónde dirigimos los afectos, es decir, más allá de un núcleo, sino extender a casi sin límites. A mí enseguida pensé en este primer punto de la promesa de Shakerton que tenemos para repartir ahí en el centro de meditación. Y lo voy a leer porque creo que refleja lo que estaba diciendo del tema del más allá, ¿no? Me declaro ser ciudadano del mundo, reconociendo, abajo dice, que somos ciudadanos de un solo mundo. Puede tener un impacto profundo en nuestras vidas cotidianas. Esto quiere decir que pensemos en las necesidades de todos los pueblos de la tierra, que ajustemos nuestro estilo de vida, nuestra visión social y nuestros compromisos políticos. Esa es la parte que yo sentí un eco en lo tuyo. Debemos ir más allá de nuestras lealtades familiares, pueblo local, provincial y nacional, y extender nuestro cuidado a toda la humanidad. Y quizás en este momento se va dando en cuanto hay una búsqueda de la vacuna para toda la humanidad, no solo para un sector o una nación o un pueblo, una provincia o una familia. Es como que esto sí, es donde hay muchos científicos que están poniendo sus afectos justo en esto, están en el laboratorio largas horas buscando para toda la humanidad una vacuna para este virus. Bueno, gracias Roxana, me he quedado, me quedo muy iluminado y refuerza muchísimo. Gracias a ustedes, la verdad. Rosana, no se despidan porque aún falta todavía. Vamos al momento presente, ya que lo citó, los citamos los tres, digamos, ¿no? Pero vamos puntualmente al momento presente, ¿no? En donde, bueno, se exige la distancia social, desde luego, la preservación de la salud, en la medida de las posibilidades sin vincularnos. Esto lo compartía con Roxana hace unos días atrás por privado. Se está llevando adelante todo un relevamiento a través de profesionales universitarios, desde luego, de la etapa que estamos viviendo como seres humanos y que nos está pasando a nosotros con nuestra mente en la Argentina. Y lo primero que provoca esta situación que estamos viviendo es una ruptura de lo cotidiano. Esto que parece tan obvio ha generado todo un tembladeral en nosotros, ¿no? Lo primero que provocó fue una ruptura en lo cotidiano, lo cual implicaba y sigue implicando tener que aprender a readaptarnos y relacionarnos de otra forma. Pese a que buena parte de la población continúa e intenta llevar adelante una vida como era antes, no como es ahora, los lazos están ahí, los lazos afectivos, las relaciones afectivas están ahí como en un marco de incertidumbre profundo, ¿no? En cuanto a lo que vos decías, de la acción de expresar los afectos. Yo en este momento, por ejemplo, quiero hacerme consciente de todos los seres adultos mayores que están encerrados en un edificio, ¿no? Por nombrarlos a ellos, ¿no? Sin tener ningún tipo de contacto con sus seres queridos, no importa quiénes sean. Por decir eso, ¿no? Que es un caso un poco extremo. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento con los afectos? En función de un protocolo de salud que nos exige mantener una distancia. ¿Qué nos está pasando con los afectos en este momento, Roxana? Cuando no podemos expresar el accionar
del contacto con los seres queridos. ¿En dónde ponemos los afectos? A ver, más que en dónde los ponemos, cómo lo expresamos. Porque en realidad esta nueva forma de estar en el mundo, digamos, lo que hace es que la forma de expresión del afecto quede coartada en cuanto a las formas habituales que teníamos de demostración de ese afecto. Eso no nos quita el afecto. Uno sigue queriendo a determinadas personas, pero se ve privado de parte de la demostración de ese afecto que tiene que ver con la presencial, con lo corporal, que es importantísimo en el ser humano, porque, bueno, estamos hechos del afecto, justamente las primeras formas de expresión han sido a través del contacto físico, la caricia de una madre de un bebé, o de un padre de un bebé, o de quien lo haya criado, ¿no? Entonces, partimos de eso, y ahora eso está impedido, ¿no? Entonces, la pregunta también sería, ¿cómo podemos, hablando del cambio? Pasa que esto fue un cambio muy abrupto que nos confrontó con la eliminación lisa y llana por un tiempo que no sabemos hasta cuándo, de las formas cotidianas de expresión del afecto que teníamos. Desde un abrazo, un beso, hasta ir de visita a la casa de un familiar o un amigo, hasta compartir. Uno piensa en un ritual bastante particular que tenemos acá en Argentina, que es tomar mate. Ahora está vedado el hecho de compartir un mate, es una infusión, ¿no? Pero que es, justamente el otro día hablaba con un compañero también, Verónica, porque es compañero de ambos, Guillermo de Franco, hablábamos del mate, de esto, y de el mate, que era una forma de compartir y de expresar a través de algo compartido, una infusión compartida. No es muy común compartir una infusión, un café, un té no se comparte, y esto sí lo compartíamos, ¿no? Acá en la Argentina. Entonces, bueno, se modificaron un montón de formas de expresión, de afecto y de comunicación, de formas de comunicación que existían, que existen, pero que ahora nos la vedamos o están vedadas. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la capacidad que tenemos cada uno? Y difiere de uno a otro, de adaptarnos a las nuevas formas que podemos encontrar de expresión de afecto. Quizás no sean las mismas, quizás implica una cuota de frustración, seguramente lo es, porque no es lo mismo el uso de un medio tecnológico que el abrazo a la persona querida. ¿Hasta qué punto podemos tolerar el distanciamiento también, ¿no? Y respecto a las personas mayores que señalaba recién Verónica, yo creo que en cada sujeto hay una capacidad, dentro de las limitaciones que implican las distintas estructuras en donde uno esté o las circunstancias, la capacidad de poder decidir. Y en esa decisión hay una evaluación. Ante un conflicto en donde el conflicto estaría dado por los miedos o los temores fundados o subjetivamente creídos respecto de la posibilidad de padecer y los riesgos con los que me puedo enfrentar ante una determinada enfermedad, sería, me resguardo para preservarme, y el otro elemento del conflicto estaría dado, hago mi vida pese a los riesgos que corro, ¿no? En última instancia, creo que cada sujeto es responsable de decidir cuál es el riesgo que corre, o no corre, o cree que corre, digamos, pero en definitiva, cómo opta en la disyuntiva. Y por otro lado, también, hasta dónde renuncio a una satisfacción, o cómo sublimo en otras formas aquello que podía expresar, ese afecto que podía expresar a través del abrazo, que otras formas encuentro de poder transmitirlo. A veces también es cuestión de poder crear, ¿no? No puedo dar un abrazo, pero quizá puedo, si me gusta tocar la guitarra, suponete, cosa que no sé, pero a alguien que le gusta la guitarra, bueno, le compone una canción a la novia, no la podrá ver, a lo mejor no podrá viajar hasta donde esté. No es lo mismo, pero aceptar también
esa cuota de frustración de no todo es como yo quiero, no todo ese nene caprichoso, ¿no? Egocéntricamente instalado en su propio, en la propia satisfacción de su deseo o de su anhelo. Y otro factor que yo veía respecto de las personas mayores, los adultos mayores, y que creo que también está influyendo al momento de decidir entre qué arriesgo y qué no respecto al contacto con los afectos, es el factor tiempo. En este camino particular que cada sujeto realiza, vamos transitando tiempos diferentes en el camino. Y no es lo mismo cuando uno recién empieza o es joven, que no tiene dimensión muy clara, la finitud de este trayecto físico que tenemos andando. En cambio, cuando se va llegando a la tercera edad o cuando uno ya está instalado en ser un adulto mayor o identificarse como tal, ya el tiempo va concibiéndose como algo acotado y como algo quizá en donde la finitud está más cercana. Entonces, a lo mejor este factor también pesa al momento de tener que evaluar si me aíslo para preservarme o no me importa el riesgo o minimizo los riesgos para poder acercarme a los seres que quiero. Y en esto una cosa que me parece importante, viéndolo desde el punto de vista de las personas, los adultos mayores, y de aquellos que no lo son, es aceptar el deseo de los adultos mayores. Porque muchas veces las generaciones posteriores, digamos los hijos, los nietos, consideran que hay que cuidarlos y hay que preservarlos y hay que no dejarles, no sé, de comer algo que quieren comer hasta dejarlos hacer determinada actividad porque es riesgosa. A ver, estamos en un camino en donde todo el camino implica elegir. Dentro de las coordenadas, ¿no? No es elegir al azar, pero hay algo de elección en cada circunstancia. Entonces, yo creo que cada persona, independientemente de la edad, tiene que decidir decidir qué hacer con los afectos, si no los puedo demostrar de una manera, de qué otra manera puedo vehiculizarlo y también aprender a tolerar esa cuota de frustración que implica el momento presente, ¿no? No todo como yo quiero, pero qué es de lo que quiero que puedo hacer y cómo. Esas serían, creo, las preguntas que nos tendremos que hacer, desde mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Roxana. Y bueno, en cuanto a dónde ponemos los afectos o cuál es el lugar de los afectos, vamos a cerrar esta transmisión de parte mía a nivel personal, agradeciendo profundamente a todos los trabajadores de la salud que están poniendo el afecto bueno, sanar, enlazar. a los investigadores, diría yo, que procuran, investigadores de todas las disciplinas, tanto las tradicionales como las complementarias, que están colaborando para recuperar el equilibrio colectivo, a los trabajadores de la seguridad, que son personal esencial y de riesgo también, porque quedan muy expuestos al riesgo, a los trabajadores de la educación, que están poniendo enormemente el amor en las pantallas para seguir o tratar de sostener el sistema de conocimientos, diría yo, y a tantas personas que trabajan en el anonimato, en silencio, discretamente, que desde luego ahí no va a estar la televisión argentina, por supuesto, ni la radio. Tantas personas anónimas que están en este momento exponiendo sus vidas porque colocan el afecto en el amor al otro, sin esperar recibir.
porque creo que el sistema capitalista es tan perverso que nos ha convencido que tenemos que dar amor para recibir, como si fuera una mercancía, como si fuera una mercancía. Vos lo desarrollaste muy claro, Roxana. Bueno, yo hoy le rindo homenaje con el tema que elegimos, lugar de los afectos, a todos los seres humanos, que son muchos, y creo que son la mayoría en todo el planeta Tierra, que están poniendo el afecto en el otro sin esperar recibir nada a cambio. Gracias, Roxana, por tu... No, Verónica, gracias a ustedes, fue un placer para mí, gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Verónica Gracias. Rafferty. Un abrazo Gracias. grande a todos los seguidores. Gracias. Y bueno, Gracias. les recordamos, no te lo perdás, Roxana, esto desde la ciudad de La Plata. No te lo perdás, ¿eh? El sábado que viene vamos Gracias a a todos. la primavera cósmica en nuestros encuentros de los sábados a las 15 horas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Gracias, Verónica. Gracias. Gracias. Amén.